Yo puedo empezar, ¿verdad? Claro, buenos días, Sí, ingeniero Herrera. ¿Puedes ir empezando? buenos días. Sí, puede empezar, por favor. Sí, ya. Buenos días, jurados presentes y público en general. En esta oportunidad voy a presentar el proyecto de la fenomenología como un medio para tratar la hipocondría. Los integrantes son Castilla Quispe José, Eustaquio Gaspar Vanessa y mi persona, Camasi Cerón Pio Iván. Bien, para lo primero que se tendría que hacer es un breve repaso de los conceptos básicos para este proyecto. Primero tendríamos que en este proyecto se busca cómo la fenomenología va a estar relacionada con el campo psicológico, abarcando los problemas mentales y poder diagnosticar a los pacientes que padezcan de la hipocondría y saber si será útil para un tratamiento posterior, basándonos en esta filosofía. Ahora, bien, empezando primero con la psicología fenomenológica. La psicología fenomenológica, primero tenemos que describir un poco la fenomenología, que se basa en la descripción de los hechos o fenómenos desde la perspectiva de la primera persona, teniendo en cuenta un principio de relatividad. Bien, ahora esta psicología fenomenológica fue planteada por Heidegger, discípulo de Husserl. Husserl es el padre de la fenomenología que nace con él esta filosofía. Aunque mucho antes ya se había mencionado sobre esta filosofía, pero es con Husserl que se menciona o es su año dorado de la fenomenología. Entonces, buscamos convertir, o lo que se busca es convertir la psicología que se había convertido en una ciencia en una psicología descriptiva. Bien, Heidegger busca esto, de hecho, porque Husserl al principio buscaba que la fenomenología sea una ciencia unificadora de las filosofías, porque la filosofía era muy problemática y quería que sea una ciencia más exacta. Entonces, Heidegger, como discípulo, estaba en contra de esto, en contra de su maestro, y quería más una psicología descriptiva, tratando de describir los hechos por la primera persona, ¿no? Basándose en la fenomenología, obviamente. Realizando una reducción fenomenológica psicológico. Ahora, para así comprender el campo psíquico, esta reducción de lo fenomenológico y lo psicológico tiene que ver con poner en paréntesis la esencia de los hechos, ¿no? De cómo es que a un paciente, cómo siente esto, cómo es que está vivenciando esta enfermedad. Y asimismo, el psicólogo tiene que basarse o tratar de comprender estos sistemas complejos de cómo es la experiencia del paciente para poder comprenderlo. Entonces, basándonos ya en la definición de la hipocondría es un trastorno psiquiátrico que se caracteriza esencialmente por la creencia de padecer alguna enfermedad. Bueno, en sí es enfermarte mentalmente, porque piensas de que tienes una enfermedad, pero de que ya tienes diagnóstico con los médicos y los médicos no te han encontrado nada, pero aún así piensas de que estás enfermo de algo, aún así comprobado por la ciencia de que no lo estás. Y cada vez esto se crece, pero hay que tener en cuenta de que esta hipocondría se considera hipocondría o hipocondriaco al paciente si esta enfermedad pasa en un tiempo de 6 meses, porque si es algo corto, por ejemplo, si es 2 meses, no se le considera como la enfermedad en sí, o sea, no se le considera hipocondría. Entonces también tienen miedo a padecer o contraer alguna enfermedad, pues están muy obsesionados con que qué les puede pasar, si se enferman se pueden morir. Bien, ahora en cuanto pasemos o sea, cómo es que la psicología fenomenológica es que va a ayudar al tratamiento de la hipocondría. Puesto de que esta no es en sí la solución, pero sí es un medio de que va a poder ayudar al psicólogo a comprender lo, los campos complejos que tiene el paciente en su mente, ¿no? Tratar de comprender cómo es que está viviendo este paciente con su enfermedad. Y para ello se tiene una propuesta de tratamiento, obviamente que se viene haciendo con los especialistas en esto, en la enfermedad, ¿no? Entonces, lo primero sería la formulación del modelo y obtención del compromiso. Entonces, lo primero que se haría es cómo es que vamos a llegar al paciente o cómo es que él también va a asistir a sus terapias, ¿no?
Entonces, se plantean las hipótesis de cómo es lo que vamos a lograr esto y así establecer un contrato terapéutico para poder hacer de que asista siempre a sus tratamientos. Bien, la segunda parte del tratamiento es las estrategias de intervención. Entonces, en estas estrategias va a ser cómo pueden superar a los pacientes esta enfermedad. Bueno, la mayoría sería con un entrenamiento de técnicas de distracción, ¿no? O sea, primero sería saber los síntomas que tiene, basándonos en su experiencia de que tiene el paciente, y poder diagnosticarlo. Obviamente, darle una solución de la distracción para que pueda perder ese, no perderlo, sino que se olvide tal vez de que es un enfermo mental para, para las enfermedades. Entonces, hay otra, la tercera, sería la tercera fase, la prevención de recaídas, que es el repaso de contenido de las sesiones anteriores. O sea, en caso de recaídas del paciente que suelen pasar, entonces tendremos que hacerle recordar todas las sesiones que ha pasado y cómo es que lo ha ido solucionando, ¿no? Cómo es que lo ha ido abstrayendo todo lo que ha hecho de todas sus terapias. Entonces, como ya lo mencioné, la psicología fenomenológica no es una solución, sino simplemente es un medio que le va a ayudar al psicólogo para poder comprender la enfermedad de los pacientes. Ahora, llegamos a las conclusiones, donde que la psicología fenomenológica, como ya lo mencioné, no es una cura para la hipocondría, puesto que se ayuda la ayuda de los profesionales o los expertos en este campo. Bueno, lo que menciono es de que la psicología fenomenológica solo se va a abstraer en la experiencia del paciente. No basándonos en una teoría, el psicólogo no se debe basar en una teoría, simplemente debe tratar de comprender cómo es que está pasando el paciente para que se sienta seguro y de esa manera poder tratarlo. Bueno, esto sería toda mi exposición. Muchas gracias. Su micro puede prenderlo, por favor. Disculpe, ahí van. Según, claro, esta es una formulación, ¿no?, del proyecto. Lo que se ve y lo que recalca el proyecto es sobre, esto se trata sobre una persona, ¿no? Sí. Una persona que el patólogo trata de solucionar, o sea, de acuerdo a su vivencia real, ¿no?, que el paciente piensa pues que está ¿no?, en una posible, en un recaimiento, una enfermedad que le va a dar, una ansiedad, ¿no? Entonces, esto se aplica a personas. Bueno, en este caso que estamos con el COVID, bueno, el COVID es en masa, ¿no? O sea, también, o sea, no sé si la pregunta sería, ¿se podría aplicar esta teoría ahorita que en la coyuntura actual con respecto a este modelo? Sí, obviamente que sí, basándonos, por ejemplo, y creo que sí se basa porque, de hecho, cuando una persona contrae esta enfermedad, o sea, el COVID, primero tendríamos que diagnosticarlo, qué síntomas siente y traer como un común entre todos los que están infectados y poder decir, la enfermedad, el COVID-19, va a tener sus ciertos síntomas. Entonces, cada persona es diferente, ¿no? Puede tener diferentes síntomas y lo que se trata de hacer con la fenomenología es tratar de comprender qué síntomas en sí se tiene en general para poder diagnosticarlo. O sea, un común entre todas las personas que contraigan esta enfermedad. Claro, claro, porque bueno, con lo que es el día a día vemos del COVID en todo sitio, se observa, ¿no?, que hay bastante ansiedad, ¿no? Que hay veces se enferman también psicológicamente. O sea, no, ellos piensan que tienen eso, ¿no? O sea, piensan, están en una ansiedad, como dice la teoría dentro del paper, ¿no?
Por eso, o sea, sí se podría aplicar haciendo un estándar, ¿no? O sea, Sí, haciendo una clasificación de todos los pacientes. Perfecto. Entonces, ¿y los síntomas, cuáles serían? O sea, los síntomas de este paciente, ¿cómo serían los síntomas? ¿se refiere al COVID-19 o a la hipocondría? A la hipocondría, o sea, ¿cómo Ya, sería claro, ya si vamos a estandarizar, ¿no? Al paciente COVID, o sea, ¿cuáles serían los síntomas en general, ¿no? ya, lo primero sería recalcar, o sea, un paciente con hipocondría, ¿cuánto tiempo es que está pensando en si tiene alguna enfermedad? Lo primero es eso, porque a veces se contradice de que en 2 meses está sufriendo de esta supuestamente enfermedad, diciendo de que, no, yo me puedo enfermar o es que tengo alguna enfermedad, pero está demostrado que él no tiene ninguna enfermedad y que después de tiempo, o sea, después de los 2 meses, se le pasa esa caracterización intelectual o mental. Entonces, este paciente no tendría hipocondría, aunque supuestamente él dice, no, yo sí tengo hipocondría, pero acá primero tendríamos que ver el tiempo. Ahora, la segunda causa sería mostrar o ver de que el paciente sea excesivo con esto de las enfermedades y hacerle un análisis entre todos los ámbitos de la medicina y ver si hay algo, ¿no? Porque puede encontrarse algo en la persona, alguna enfermedad, y bueno, entonces esto no sería hipocondría, pues sería otra enfermedad. Ahora, si no resulta nada y el paciente sigue con algún dolor, sigue con esta enfermedad mental de que estoy enfermo, pero se ha demostrado de que no, entonces a esto ya se le podría catalogar como hipocondría. Claro, teniendo en cuenta los 6 meses. Y por último, ya está bien. Y por último, claro, tiene una fecha, ¿no? Dentro del paper que nos han presentado. Con respecto o sea, la conclusión, dice la psicología fenomenológica, no es una cura, ¿no? Para la hipocondría, más bien es un diagnóstico que se hace. Entonces, ¿cuáles serían esos tipos de diagnósticos en general? Unos dos puntos. Mm, bueno, en el diagnóstico trato de referirme o recalcar de que el psicólogo se va a basar solo en la experiencia de la persona. O sea, qué está sufriendo, qué síntomas presenta y demostrar si esta enfermedad mental es la hipocondría o no. Porque puede ser otra enfermedad, así psicológica, ¿no? Pero lo que se menciona, o sea, el diagnóstico que se hace es tratar solamente de percibir la experiencia del paciente mediante el psicólogo. Perfecto. Está bien, o sea, concluye mis respuestas. Ingeniero Perca, bueno, lastimosamente la presentación acabó justo cuando usted reingresó, pero tendría alguna pregunta respecto a los videos que ha visto o los papers que leyó sobre el proyecto 3. Sí, correcto. Buenos días con todos. Buenos días y disculpen la demora. Una urgencia de último minuto. A ver, yo quisiera saber, por esto que de la hipocondría, en este contexto COVID, está de alguna manera asociado también a una asintomatología. En ese sentido, ustedes, ¿qué datos tienen respecto de la persona que es consciente de que es hipocondriaco? Porque ¿en qué porcentaje, qué incidencia hay de personas que teniendo hipocondría reconocen que son hipocondriacos? Porque es un dato que yo no lo conozco, pero sería interesante porque en mi experiencia personal, las personas hipocondriacas que he conocido, ellos no reconocen que son hipocondriacos. Ellos dicen que tienen enfermedad, o dicen que tienen los síntomas, o los signos, o los síntomas, ¿no? O sea, hay diferencia entre síntomas y signos, pero
en su estudio, ustedes, ¿qué datos han tenido sobre eso? Bien, en nuestros estudios, sinceramente, es que no hemos recopilado una estadística de cómo o bueno, cuánto los hipocondriacos se catalogan como hipocondriacos. Pero lo que sí le puedo decir es de que cualquier enfermedad mental generalmente no lo admiten. Los pacientes no admiten esto de miedo, tienen miedo porque supuestamente creen de que ellos no están enfermos, de que son algo normales para las personas, pero que en sí ya están enfermos mentalmente. Y es por eso que se les lleva a un psicólogo o a un psiquiatra. Dependiendo del grado, ¿no? Sabemos que si es un poco más fuerte, tendremos que llevarlo a un psiquiatra. No sé si podría responder su pregunta. Está bien, sí, porque por ahí escuché de que los pacientes, las personas con hipocondría, reconocen que son hipocondríacos. Eso es muy difícil de tener, ¿no? Una enfermedad mental es bien difícil de que la persona, o sea, suena un poco vulgar, pero un loco nunca va a reconocer que está loco, ¿no? Una persona con un desorden, un trastorno mental, no lo va a reconocer, es muy difícil, es complicado. Bueno, y ahí hay toda una base de estudios e investigaciones que se han hecho. Entonces, pero por lo que he visto un poco en la redacción del estudio de ustedes, ¿no? Me parece una muy buena aproximación. He tenido la oportunidad de leerlo y revisarlo con anticipación. Interesante porque hoy en día el aspecto psicosocial con esto del COVID se torna más importante. Es más, en el ámbito laboral, ustedes que ya de repente de acá a un tiempo ya van a estar desempeñándose profesionalmente, en el ámbito laboral ya se dan ciertos avances. El Perú no es un país donde la salud mental se haya protegido, ¿no? Es un país que está rezagado en ese sentido, ¿no? A diferencia de otros países donde la salud mental se cuida, se dan medidas en el sentido de tener una vida saludable mentalmente, no solo porque, porque recuerden que la definición de enfermedad no solamente es la ausencia de alguna, no solamente es la ausencia, perdón, una persona sana no solamente es aquella que no tiene enfermedad, porque hay muchos desórdenes de carácter psicosocial que pueden irse fomentando en el trabajo. Las personas tenemos vacíos que vienen desde la niñez, ¿no? Entonces, ha salido una ley, por ejemplo, que protege o previene el acoso laboral, por lo menos en el plano sexual, que haya acoso sexual en las empresas. Hay una ley de protección mental, de protección a la salud mental. Entonces ya son ciertos avances, un poco muy retrasados, estamos muy en la retaguardia comparado con otros países de la región, como Chile, Argentina, Uruguay, Colombia, y mucho más retrasados que en otros países como Europa, pero el punto que ustedes están tratando es algo importante. Entonces, las felicitaciones en el caso, así que no tengo más preguntas en ese respecto. Muchas gracias. Yo creo que con Muchas esto, gracias. Sí, muchas gracias a todos por la exposición. Les pediré a los jurados para que califiquen a la exposición. Y ahí sería todo. Muchas gracias. Ya, ok. gracias a todos, Gracias. que tengan un Hasta excelente luego. día. Gracias. Gracias.